Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Tenis Madrid, el programa de todos los amantes del tenis de nuestra Comunidad de Madrid. Durante los próximos minutos podréis disfrutar de toda la información, opinión, curiosidades del tenis madrileño y, como siempre, todo con la firma de Goyo Ibor. Muy buenas, Goyo, bienvenido a un nuevo programa de Tenis Madrid. ¿Cómo te va? Pues bien hallado, Pablo, una vez más. Me va. Y no soy Julio Iglesias, de luego. O sea que... Has visto que hoy te he quitado lo del inigualable, lo del único, para que no me regañes esta vez. Uy, no veas que sobredosis de oxígeno me acabas de dar, y además con la firma, eso me gusta. Siendo periodista de los que firman, me gusta lo de la firma. Por ¿Qué, eso, te cuento el sumario? Te veo muy acomodado ahí, ¿eh? Te le voy a tirar primero. Has visto que voy con el Polito. Voy con el Polito de nuestro patrocinador, para que no se queje, ¿eh? Así me gusta, que te pongas de temporada. Que esta vez me lo he puesto, ¿eh? Así que ya ahora sí, sin más dilación, cuéntanos qué vamos a poder ver en los próximos minutos aquí en Tenis Madrid. Pues ahí, para eso estoy yo, para darte la dilación ahora mismo. En el sumario, en esta cuarta entrega de Tenis Madrid, vuelve a haber baile de intervinientes en secciones, o sea que vamos a disfrutar. Más plural, está claro que el programa no puede ser, ¿no? A medida que avanza la temporada, se multiplican las noticias, especialmente vinculadas a competición. Hoy, por cierto, algunas de sumo interés. Como protagonistas de este programa, pues tenemos a la que fuera número 1 mundial de dobles, Virginia Ruano, y a dos de los juveniles de mayor proyección, Izan Bañares y Blanca Verges. Entre las secciones curiosas, damos un repaso a la treintena de materiales empleados en la fabricación de raquetas y a los ascensos meteóricos de Agassi y Alcaraz en el ranking de la ATP. Por supuesto, tenemos flashback, escuela y club de la quincena y el concurso que luego me contarás. Bueno, Goyo, a ver si no nos equivocamos con tanto cambio a quién vamos a dar paso para cada sección, que creo que tengo bien los apuntes del programa de hoy, espero no equivocarme. Y si te parece, empezamos como siempre con las noticias breves y puntuales de información general. Por la primera, que es el Tour femenino, aquí jugamos todas en Galapagar. Como ya hemos dicho, Pablo, vamos con más noticias de competición que de otra índole, porque la actualidad es la que empuja, ¿no? Y dices bien, ese Tour femenino. El sábado 4 de marzo a las 4 de la tarde, el 4 a las 4, acontece la primera cita de la temporada del Tour que organiza el Comité Femenino de la FTM. Con el sobrenombre de Aquí jugamos todas, se levantará el telón de este tipo de eventos de tenis madrileño y lo hará desde las pistas del Polideportivo Municipal Marcelo Escudero, con organización de la Escuela Élite Tenis Galapagar e incluyendo un clinic. Con los derechos de inscripción se contribuye en el empoderamiento de la mujer en África a través de Africable, o si quieres, Africable. Bueno, pues como se diga, Africable. Y la siguiente noticia, curso de habilitación de capitanes de la Federación de Tenis de Madrid. Organizado por el área de docencia e investigación de la FTM, el lunes 6 de marzo, desde las 13:30 horas, se inicia este nuevo curso de capacitación de capitanes. Se desarrolla en las instalaciones que tiene la Federación en Fuencarral y se trata de un curso necesario para poder ejercer capitanías en las competiciones por equipos de la Federación de Tenis de Madrid. Perfectamente explicado, Goyo. Y la noticia FTM, que esta vez no nos la va a traer Mansilla, aunque le veremos un poquito más adelante. Y además tenemos una noticia doble, pero ojo porque me llega por el pinganillo que tenemos datos de última hora. ¿Te llega por el pinganillo? O sea, ¿hay soplones ahí o qué? Hay soplones, hay soplones. Dices bien, hemos dividido la noticia del FTM por el valor que tienen dos de ellas en una doble noticia, pero te voy a dar ese aperitivito que supongo que es a lo que te refieres con que te soplan, que es el éxito de esa promoción de mi primera licencia de la Federación de Tenis de Madrid. Recordemos que es una campaña a nivel nacional que recogió también en la FTM y que horas antes del cierre de admisiones ya se habían superado las 2.000 solicitudes. Ojo que podrían crecer considerablemente antes de que se cierre el plazo.
Más de 2.000 solicitudes de mi primera licencia, la verdad es que todo un exitazo para el tenis madrileño. Y hablando de noticias del tenis madrileño, primera noticia FTM, Martín Landaluce asciende al número 1 del mundo junior. Pues notición, ¿no? Por eso decíamos que la noticia de la FTM debía ser doble. El jugador madrileño alcanza la primera posición del ranking junior de la ITF cuando apenas hace un mes que ha cumplido los 17 años. La andaluce, que entrena en la academia de Rafa Nadal en Manacor y sigue junto a su entrenador Óscar Burrieza, llegó ayer al número 1 mundial merced a los 6 títulos que logró en 2022 cuando sumó 58 triunfos en total. Sus mayores gestas se fraguaron en el Open de Estados Unidos Junior y sobre el césped, ojo al dato, de Roehampton, Nottingham y de Wimbledon, donde en Londres llegó a semifinales. Martín Landaluce, un nombre que se tienen que apuntar todos nuestros espectadores porque promete dar mucha guerra en los próximos años. Y por cierto... Pero Pablo, perdona, además lo tiene que apuntar desde el programa 0, que fue nuestro primer entrevistado en el Cara a Cara. Si es que somos unos visionarios, Goyo, ya te lo digo yo. Sí, Esto sí, cuando sí. pase el tiempo lo verán nuestros hijos y nuestros nietos, ya verás. Y la siguiente noticia es que ya vamos por la 50 edición de la Liga Juvenil. Aunque a medida que avance el programa entraremos en más detalles porque ha concluido y estuvimos por fortuna viendo el desarrollo de las finales, vamos a dar una pequeña pincelada de cómo fue aquel origen. La primera liga juvenil de entonces, llamada Centro Madrid, comenzó en noviembre de 1973 y concluyó el 2 de marzo de 1974. Ojo cómo se dominó entonces. Primer trofeo Confecciones Santa Clara. Participó una decena de equipos de primera división e inauguró el palmarés el Club de Tenis Chamartín, que se impuso por la mínima a la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, es decir, el club de campo de hoy. En aquella primera foto, junto a los campeones, ya estaba el maestro Antonio Martínez, con quien hicimos el cara a cara anterior. En la edición número 50, esta que ha concluido el último domingo, se inscribieron más de 5.000 jugadores pertenecientes a un centenar de clubes que compitieron durante 5 meses. Historia viva la Liga Juvenil, ¿eh? Ahí es nada. Y si te parece, pasamos a la noticia del evento social y ahora sí, para esto tenemos que saludar, o mejor dicho, tenemos que hacer la conexión Mansilla. Ni hao Mansilla Sam, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales y Buenas deportivos, tardes, compañeros. buenas tardes, Mansilla. Y te buenos digo, días para ti. Y te digo, ni hao Mansilla Sam, porque para la primera vez que te dejamos el evento social, ¿a dónde te has ido? A China, nada menos, porque la Federación de Tenis de Madrid el pasado día 15 suscribió un acuerdo con la empresa china GK para crear una delegación de la Federación de Tenis de Madrid en China y poder exportar el conocimiento y la base de enseñanza, el modelo de gestión deportiva, a las escuelas de tenis del gran país asiático. El acuerdo fue firmado por el presidente de la Federación de Tenis de Madrid, Juan Luis Tati Rascón, el representante de la empresa china GK, y asistió también, como vemos en la foto, Crisanto Campos, el director del área de docencia de la Federación de Tenis madrileña. Según dicho acuerdo, la federación va a crear una estructura deportiva en 25 escuelas de Pekín y Shanghái, desarrollando las siguientes acciones: crear escuelas de tenis en los diferentes clubs chinos vinculados al proyecto, tanto escuelas de base como de competición, para mejorar el tenis de competición y también el tenis de base chino. Y a través del área de docencia de la Federación de Tenis de Madrid, se va a formar también técnicos del país chino, de manera presencial y vía online. El primer curso para monitores, para 50 monitores chinos, será en el mes de mayo en las instalaciones de la Federación de Tenis de Madrid en Fuencarral. También otro objetivo de este proyecto es implementar en los colegios chinos el proyecto que tanto éxito ha tenido de la Federación de Tenis de Madrid, llamado Tenis en los Colegios, que la Federación mueve 25.000 niños cada temporada. También organizar torneos por equipos y campeonatos individuales en todos los clubes de China vinculados a este proyecto. Hacer un encuentro entre ambos países, uno en China y otro en España, y por último crear acciones culturales y deportivas atrayendo aficionados del gigante asiático
no solo para que puedan venir a Madrid a disfrutar del Mutua Madrid Open, sino también conocer nuestra cultura, gastronomía y los sitios más emblemáticos de la Comunidad de Madrid. Y al hilo de esta unión Madrid-China, podemos comentar que precisamente el jugador chino Yibin Bu, entrenado por el madrileño, ahí lo tenemos, el madrileño Nahum García, durante 5 años este jugador chino entrenó en las instalaciones de la Federación de Tenis de Madrid y su gran éxito ha llegado recientemente porque acaba de ganar el ATP 250 de Dallas, venciendo en su camino a la final, entre otros, a Denis Shapovalov y en la final a John Isner. Y se acaba de colar en el primer chino que se cuela entre los 100 mejores del mundo y ahora ocupa nada menos que el puesto 57. China, Madrid, unidos. Toma ya, Mansilla. La verdad es que pedazo de noticia, pedazo de acuerdo, puntazo para nuestro presi, para Tati Rascón, Goyo. Yo le decía a Mansilla que Shanghái, Bombay es un paraíso, que decía Mecano, o parecido, ¿no? Sí, Muy bueno. Y luego Shanghái, conexión Chicago. La verdad es que, Mansilla, te ha quedado una sección redonda, ¿eh? Redonda como una pelota de tenis. Di que sí. Mansilla, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Un placer. Hasta el próximo programa, compañeros. Hasta luego. No sé, Hasta luego. Le iba a decir chimpún, chao, o no sé cómo despedirle. No sé, lo de chau no sé cómo se le habría tomado, porque me recuerda más a los perros, pero bueno, tú verás. En fin, si te parece, vamos ya con la escuela de hoy. Tenemos como escuela la ciudad de la raqueta, pero Goyo, esta sección no te la vas a presentar ni tú ni yo. Yo creo que mejor que nos la cuente su director, David Ramírez. Buenas tardes, soy David Ramírez, director de las escuelas de tenis y pádel de Ciudad de la Raqueta. Ciudad de la Raqueta es un centro deportivo de tenis y de pádel abierto a todo el mundo, donde no es necesario pagar cuotas de entrada ni de mantenimiento. En estos momentos tenemos una escuela de tenis con más de 1.600 alumnos, entre niños y adultos, clases colectivas y clases particulares. Las clases se imparten de lunes a domingo y trabajamos con todas las edades y niveles. Os esperamos, seréis todos bienvenidos. Pues Goyo, yo creo que no hay madrileño aficionado al tenis que no conozca la ciudad de la raqueta, y en este caso, para aquel que no la conozca, pues qué mejor que su director de escuela que nos la haya presentado. Goyo, pedazo de escuela, ¿verdad? A ver, es un centro modélico en Europa, a tenor de la cantidad de pistas de tenis que tiene y sobre todo cubiertas, ¿no? Pero hablando de la escuela, llevan 13 años funcionando y si no me fallan los datos que tenía, me parece que superan los 1.700 alumnos. Se dice pronto. La verdad es que, como tú bien dices, todo un referente. Y sin más dilación, llegamos a la sección Panorama de Tenis, que tampoco nos la presenta su habitual, sino que, Goyo, esta vez nos la traes tú, ¿verdad? Teníamos a Natalia fuera del país y he dicho, esta es la mía para quedarme con su panorama, por lo menos hoy. ¿Qué te parece? Pues tira con ella. Pues va a ser dilatada, porque vamos a dar un repaso a la treintena de materiales empleados en la construcción de las raquetas, desde la noble madera a las espumas y al denominado material de Dios, que luego nos centraremos en él. Esencialmente, en la historia de la fabricación de raquetas de tenis se han empleado hasta hoy más de una treintena de materiales de lo más variopinto, esencialmente, como digo, porque de la raqueta a la noble espuma, a las espumas van muchas cosas por el medio, ¿no? La producción original de estas herramientas de trabajo tenístico nació de maderas de haya, arce, nogal, abedul e incluso caoba, fresno y hasta de bambú. Primero se construyeron en madera maciza, luego laminada, en combinación con fibra de vidrio o grafito. Para las posteriores raquetas de metal se confió en el acero y en el aluminio, y en este último combinado con plástico o fibra de vidrio. También en el metal experimental llamado Tensilium, elemento que, por cierto, benefició el retorno de Orantes a las pistas después de sus lesiones de codo por la madera y su rigidez. El giro definitivo en la producción, a las puertas ya de los años 80, partió del grafito, inicialmente incluso asociado con el propio aluminio, con cerámica, Kevlar, fibra de vidrio o boro. Perdón, ¿con cerámica? Con cerámica, antes que Kevlar, fibra de vidrio o boro,
sí, se metieron con la cerámica por aquello de que buscaban, digamos que, durabilidad y estabilidad. ¿Pero qué pasaba? Que también era un poco pesada, y este era uno de los problemas del que querían salir los fabricantes de raquetas. Así que continuó para bingo. El grafito era la clave, parece ser. Llegaba para aportar rigidez, flexibilidad, elasticidad y ligereza, reduciendo vibraciones, algo así como la panacea para la práctica del tenis. Pero como dice la zarzuela La verbena de la paloma, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, y para alcanzar los óptimos objetivos, los 13 grandes fabricantes actuales de raquetas han progresado constantemente. Han recurrido en la época moderna, y teniendo siempre como esencia el carbono, a la inclusión de fibra de vidrio, titanio, basalto, liquid metal, wolframio, aerogel, hipercarbono, carbono HM6, grafeno, como lo que vemos en pantalla, cobre, Textrem, fibras de aramida, Kevlar, grafito flexible, polímero de cristal líquido, níquel mesh, carbono basado en celulosa o poliuretano termoplástico expandido. ¿Cómo te quedas, Pablo? Pues me quedo que no sabría ahora mismo, no sabía que había tanto material para hacer una raqueta. Fíjate, yo me acuerdo cuando era jovenzuelo y me compré mi primera raqueta de grafito. Para mí eso fue el no va más. Pues efectivamente, cada marca ha tirado hacia un lado y, como ves, han desarrollado sobre múltiples materiales. Por ejemplo, Wilson, Dunlop, Jones, Volk y Head se sirvieron del titanio a finales de los años 90. En esa época Wilson ya comenzaba a trabajar también con las fibras de basalto. Eso Federer lo probó a tiempo. Ya en la primera década del siglo XXI los fabricantes comenzaron a fijarse en las espumas hasta llegar al material de Dios. El material de Dios. ¿Qué es el material de Dios, Goyo? Ilústrame. Pues el material de Dios te lo voy a contar dentro de 2 o 3 párrafos, porque el primero que probó el material de Dios es uno de los dioses del Olimpo, Novak Djokovic. Dunlop apostó inicialmente por el aerogel y Babolat por el wolframio. Hemos visto precisamente una raqueta Babolat azul y blanca en pantalla, que fue la última con la que jugó profesionalmente Virginia Ruano, luego hablaremos de ella, y que usaba el wolframio. El aerogel, o humo helado o sólido que ya se había empleado en tecnología aeroespacial, era una especie de espuma con origen en sílice y carbono. Apúntate también el aerogel, Pablo, ¿vale? Aerogel. Dime quién jugaba con aerogel. ¿Ese dato lo tienes también o no? Con aerogel, esencialmente era Dunlop la que más lo empleó a principios de este siglo. No lo sé. No lo sé. No sé si llegó a usarla. Yo creo que no, Tommy Robredo, porque luego los tenistas son muy dados a continuar con las que trabajan, y la innovación les llega menos a ellos, porque no quieren cambiar. La marca francesa, hablamos de Babolat, combinó el grafito con el wolframio, también llamado tungsteno, metal de alta resistencia a la tensión, la rotura y la corrosión, empleado para el refuerzo del acero de los cañones en la Segunda Guerra Mundial. Hazte idea de la resistencia que tenía, o que tiene. Apenas en la siguiente entrega de gama, Dunlop presentó sus raquetas de módulo alto de carbono, el HM6, cuando Wilson popularizaba el hipercarbono ya en el arma de Roger Federer. Habían superado al basalto que hablábamos antes. Pero el nuevo salto lo daba Head al incluir el material de Dios en 2013. Fíjate, hace 10 añitos que se estrenaba. Lo hizo Djokovic con su Head Graphene Speed, 9 años después de que fuera descubierto este material, el grafeno, que aunque se trata de carbono puro como el grafito, está considerado el más resistente de la naturaleza, 200 veces más fuerte que el acero estructural, más duro que el diamante, 5 veces más ligero que el aluminio y más flexible y elástico que la fibra de carbono. ¿Entiendes ahora lo del material de Dios, Pablo? La verdad es que sí. Goyo, me estás dejando alucinado. Vaya central de datos que tienes ahí ahora mismo con todos los materiales de las raquetas. Que empollarse muy bien a que jugamos, ¿no? Con estas cosas en la mano. Dunlop Ericsson, después de su sistema Aeroskin y de añadir cobre a la empuñadura, incorporó en su serie CX la tecnología Sonic Core, como retomando la espuma, que se basa en el denominado ETPU, o primer poliuretano termoplástico expandido del mundo. Babolat añadió su C-Wave, la tecnología Shomarat, una nueva generación de fibras de carbono de altas prestaciones en paralelo y trama bidireccional. Ya empiezan a jugar con el carbono, como ves. A jugar un poco más, vaya. Prince, por su parte, ha empleado en la fabricación del último lustro una combinación propia de carbono, grafito extremo, filamentos de cobre y titanio,
como más recientemente la tecnología de fibras de carbono Textrem, también de especial alineación, que agregó fibras de aramida, el denominado sistema Tuaron, que son sintéticas de alta resistencia y prestaciones y calidad similar a la cerámica. Ahí vemos precisamente las raquetas estadounidenses Prince. La otra americana, la californiana Solinco, introdujo la no menos innovadora tecnología Nickel Mesh, que se sirve de fibras de carbono de alto rendimiento y malla anodizada de níquel, empleando también la denominada tecnología Liquid Crystal Polymer, de cristal líquido, fundamentada en este material de alto rendimiento, 5 veces más fuerte que el acero. No fiarse del cristal líquido, que ya veis la potencia que tiene y el aguante. Y vamos a ir terminando. Otra californiana, aunque taiwanesa de nacimiento, como Prokenex, usa Spiral Tech Carbon, composición firme de carbono fuera de lo convencional, concebida para eliminar impurezas y bolsas de aire de las capas de grafito que lo constituyen. Fíjate cómo hilan de fino. Se sirve de su tecnología Kinetic Quad Focus, basada en la inserción en el marco de cápsulas con microesferas que se cargan de energía cinética para redirigir la energía desperdiciada. Aquí se aprovecha todo. Mientras que Volk ha apostado para la construcción de sus raquetas tope de gama por el sistema V-Cell, carbono basado en la celulosa. Ahí vemos precisamente la Kinetic, la tecnología Kinetic de Prokenex, a la que hacíamos mención, esa es, hace unos instantes. Y en la actualidad, pues a la perseguida perfecta combinación potencia-control, que es el kit de la cuestión, se han sumado como prioridades la ampliación del punto dulce de golpeo, con ello la neutralización o reducción de errores y la mayor amortiguación posible para minimizar los impactos y las lesiones en el brazo. En esto han trabajado y mucho todas las marcas en sus últimas creaciones. Es lo que te iba a decir, eso sí que es importante, sobre todo para reducir las lesiones en nuestros deportistas, aunque dicho todo esto, que te ha quedado una sección Panorama Tenis espectacular para verla una y otra vez a través de cualquiera de las plataformas en las que emitimos el programa. Al final las manos son las manos y el tenista es el tenista, ¿eh? Sí, pero es cierto que luego lo puede ratificar evidentemente cualquier tenista, lo que se ha ganado en ese nivel, en ese equilibrio potencia-control y en la absorción de impactos para el cuerpo, eso, el tenista que lleva una raqueta de hoy en día no sabe lo que ha ganado respecto a los de hace 10 años y no te digo hacia los de hace 20 sí. O 30. Sí, lo que tú quieras, pero dame una de esas raquetas que ya verás que yo no te juego como nada, no te preocupes, eso te lo digo yo. Oye, por cierto, ya hablando de raquetas, ¿qué te parece si en nuestra próxima sección, en el flashback, podemos conocer un poquito la historia de Dunlop? Y es que este flashback también tenemos cambio de presentador, ¿verdad, Goyo? Claro, tenemos a Roberto Ortega viajando por América y si él fue el que sustituyó a Ainhoa Atucha en el programa anterior, se la ha devuelto ahora la tenista, entrenadora, y ha dicho, esta sección ahora que no está Roberto me hago yo con ella. Y muy bien, por cierto, también, ¿eh? Hoy en nuestro flashback contaremos con el nacimiento de una marca centenaria europea en la fabricación de raquetas y nos lo va a comentar nuestro coleccionista Juan Bornaechea, que nos va a detallar los orígenes de Dunlop. ¿Cómo nació Dunlop? El origen de Dunlop se remonta a 1888, cuando John Dunlop inventa y patenta el neumático de bicicleta y que posteriormente se aplicará a los coches. Y luego esas aplicaciones de caucho derivarán en una empresa deportiva que empezará con pelotas de golf y posteriormente en el 1923 con la creación de pelotas de tenis, ¿no? Con un proceso de inflado químico, había conseguido una vulcanización de una pelota pues mucho más consistente, ¿no? En esa época pues también ya empiezan a trabajar también otros deportes y otras cosas como madera, y entonces fabrican también, aparte de las raquetas, pues prensas y también deportes de otras como el bádminton, o sea, otro material deportivo de otras disciplinas. ¿Cómo fueron sus primeras raquetas? Bueno, las primeras raquetas pues eran como las que había en aquella época en el mercado, raquetas formadas por un solo listón de madera
y raquetas pues bastante sencillas, todo en madera, empuñadura de madera. Entonces, lo curioso es que ellos mismos también, Dunlop, aparte de todas las innovaciones que habían hecho con el caucho, las pelotas y demás, pues en el año 32 sacan una raqueta novedosa a base de la Max Plifor, que es a base de capas de varias láminas de madera. Esto es una auténtica revolución porque al ser laminada pues no se comba tanto ni está forzado el marco, ¿no? Esta raqueta pues durará muchas décadas, ¿no? Y ha sido una raqueta pues campeona en todas las décadas hasta los 80. Este, por ejemplo, es un modelo del 38, pero ya te digo, está desde el 32 hasta el 80, invariable durante décadas. Juan, dime cuáles son los modelos más emblemáticos de Dunlop en la historia. Vale, bueno, pues realmente Dunlop hasta ahora sigue sacando modelos de los más competitivos, pero vamos, fundamentalmente históricamente han sido dos, que es este que te he comentado de la Maspli en todas sus versiones, que realmente las modificaciones muchas veces eran simplemente de decoración, dedicadas a distintos jugadores y demás, y que terminan la última fase con otro modelo dedicado a McEnroe, pero esta Maxpli es uno de los dos modelos fundamentales. Habría un segundo modelo también que fue una revolución porque esta es de fibra de carbono pero por inyección, y fue una revolución, que es esta, la Max 200G, que esta raqueta pues la llevó Steffi Graf y con ella ganó los 4 grandes más la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, lo que llaman el Golden. Entonces esta es otra raqueta emblemática para destacar. Muchas gracias, Juan, ha sido un gusto escucharte y conocer un poquito la historia de Dunlop. Igual que mi compañero Roberto en el programa anterior se despidió con la raqueta de Sampras, yo me voy a despedir del programa con la raqueta legendaria de Steffi Graf. Bueno, Goyo, vaya programón que nos está quedando, y no quiero ser modesto, pero espectacular. No. Entre la sección de Panorama Tenis y el flashback, por ahora, es que esto solo lo puede mejorar el personaje de esta semana. Que pedazo personaje, que ya lo has dicho, ex número 1 del mundo que traemos hoy, Goyo. Pues sí, efectivamente se puede superar, dices bien. Y si vamos un poco en línea, recordad que en el programa anterior tuvimos a un grandísimo jugador número 1 del mundo en dobles, pero no habíamos estrenado la sección personaje con ninguna jugadora. Pues lo vamos a hacer con la que fue número 1 del mundo en dobles. Te voy a decir que para comprimir su historial, como he podido, lo he metido todo en un folio. ¿La vemos la cara o te cuento cosas de ella? Ahí la tenemos, a La campeonísima Virginia Ruano. ¿Qué tal, Virginia? Bienvenida a Tenis Hola. Madrid. Muchas gracias. Si te parece, Encantada. Virginia, si te parece, dejamos que Goyo cuente todo tu palmarés. Goyo, no te saltes uno, acuérdate, ¿eh? Bueno, sí, habrá que saltarse alguno porque el palmarés de Virginia es para hacer el programa entero y otro que venga. O sea que voy a empezar con un dato importante. Ganadora del Torneo de Madrid en mayo de 2001 y en mayo del 99 junto a Paola Suárez, evidentemente en dobles. O sea que 2 títulos cosechó en casa. Quédense con el dato y ya sabrán luego por qué. Fue número 1 del mundo, como he dicho, en dobles entre 2003 y 2005. También fue número 28 del ranking WTA a nivel individual. Ganó 10 Grand Slam más 1, todos por parejas. Digo más 1 porque era un mixtos con Tomás Carbonell, del que nadie se olvida, evidentemente. Así que total, 11 por parejas. Acumuló 46 victorias en torneos WTA, la mayoría en ese difícil juego
de 2, disputó 29 series de la Copa Federación, hoy la Billie Jean King Cup, con el equipo español. Participó de la victoria de España en el Mundial por Naciones en el 94, en el 95 y en el 98, pero ojo que hizo final con el equipo en el 96, en el 2000, en 2002 y en 2008. Consiguió medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas y Pekín. Asumió la dirección del ATP Challenger segoviano y cuando lo hizo, que de esto hace ya, a ver, que no me falla la mente, 12 añitos, sí, ¿no? 12 añitos, pues entonces solo había 10 mujeres en el mundo que gobernaran eventos ATP, de las cuales 6 eran en Europa. Evidentemente la única española entonces era Virginia. Además es codirectora de la Escuela CPV Total Tennis del Club Deportivo Somontes y, por si alguien lo dudaba, ejerce de comentarista de torneos de rango mundial en Teledeporte, en televisión española. Datito pequeño, pero curioso para la gracia que voy a hacer: tricampeona de España absoluta en el 93, 94 y 97. ¿Por qué? Porque lo ganó hace 30 años la primera vez. Como consecuencia de ese título, yo llamé a Virginia, le pedí que pudiéramos hacer una entrevista y esta entrevista se celebró hace exactamente ahora, curioso, 29 años en el Club de Campo, como previa de lo que iba a ser la eliminatoria de Copa Davis España-Italia. O sea que fíjate si coinciden las fechas y qué casualidad y qué fortuna la mía que hoy vuelvo a tener a Virginia Ruano para entrevistarla de frente, de cara. Toma ya, Goyo, toma ya. Oye, ¿me vas a permitir que me salte un momentito el guión? Porque con este palmarés, la primera pregunta te la tengo que hacer yo. Goyo, ¿me vas a perdonar? Virginia, de todo este pedazo palmarés, ¿cuál es el que más cariño, con más cariño recuerdas, el más especial para ti? Si hay uno o, venga, como mucho 2. ¿De torneos ganados? Sí. Pues, a ver, con más cariño, el que mejor recuerdo, yo creo que fue el primero, ¿no? El primer grande, Roma en el 2000, contra las Williams, contra Serena y contra Venus. Yo creo que ahí fue el punto de inflexión nuestro, de Paola y mío, y ese es con el que más cariño me quedo, ¿no? Porque fue el primero. Y luego el segundo fue Roland Garros, obviamente, el primer Roland Garros, que hay que decirlo todo, lo primero fue con Tomás Carbonell y contra mi compañera Paola. Y al día siguiente jugábamos juntas y yo sabía que Paola no había ganado todavía ningún Roland Garros. Y tenía mi espinita, ¿no? Entonces quería ganarlo con ella. Entonces ese fue para mí súper emocionante poder haber compartido ese momento de felicidad con ella. Jo, Goyo, ¿ves? La verdad es que gracias por dejarme saltar el guión, ¿eh? O sea, de verdad, gracias. No, es que es para escribir una novela muy bonita esta historia, y más con lo que acaba de apuntar ahora Virginia, ¿no? Yo he tenido la suerte de verla jugar en directo y muy cerquita cuando los torneos se hacían en el Club de Campo y estabas prácticamente pegado a sus golpes y la verdad es que era una pareja ejemplar. Ojo, que Virginia ha ido cambiando de parejas y ha seguido sumando, o sea, que decir que formaba un buen dobles de cualquiera de las maneras. Pues si me permitís, voy con la primera pregunta real de las que se supone que tenemos que hacer más allá de lo que nos interesaría, ¿no? Para que quepan en el programa, no por otra cosa. Virginia, ¿cómo valoras que el tenis de Madrid entre en su temporada 81 en cuanto a competiciones regionales? Hombre, pues lo valoro muy, muy positivamente. Sin torneos regionales, sin torneos de interclubs, si esa liga que se fundó hace un montón de años aquí en Madrid, sin todos esos torneos no salen tenistas. Si es que hay que empezar en la base. Entonces, que estas competiciones se mantengan durante tantos años, que los clubes sigan apostando, que la federación siga ayudando. Bueno, pues eso quiere decir que acabarán saliendo más jugadores y más jugadoras buenos aquí en Madrid. Virginia, 81 temporadas, pero con un montón de torneos. ¿Crees que Madrid está retomando la senda de los grandes torneos que contaba, por ejemplo, en el siglo XX? Hombre, no sé, el siglo XX se me queda un poco a lo mejor lejos, pero creo que sí. Creo que se ha retomado, ¿no? Yo creo que tanto la Federación Española como la Federación de Madrid han apostado por el camino a seguir, que es el camino
de hacer torneos, porque tú puedes entrenar muy bien, puedes tener grandes jugadores, pero si no compites, no llegas a ningún sitio. Entonces, lo más importante es competir y competir desde pequeño y cerca de tu casa, que no te cueste, que a los padres, no, ya que se sacrifican, que no tengan que viajar a Valencia, a Barcelona, a otras comunidades, sino que puedan ser aquí en su propia comunidad y que los niños y niñas se puedan aquí un poco, bueno, aprender, ¿no?, a competir, que es muy importante. Querida amiga, ¿cómo era? Llévanos a esa época que decía yo tan bonita de veros jugar muy cerca, sin enormes gradas y alejado. ¿Cómo era la competición y el ambiente de aquellos internacionales femeninos de Madrid en el Chamar y en el Club de Campo? Pues yo lo recuerdo primero con mucho cariño, luego con muchos nervios de competir en casa, pero un poco al hilo, ¿no?, de lo que decía, poder competir en casa era súper importante. Siempre estábamos viajando fuera, a Italia, a Portugal. Que hubiera esos eventos aquí para nosotras significaba mucho. Entonces, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de competir en el Club de Campo, de jugar partidos inacabables, ¿no? Recuerdo uno con Kuznetsova, ¿no?, que tuve como 10 match points, y esto me ha perseguido durante toda mi carrera tenística, porque luego Kuznetsova, todo el mundo sabe dónde llegó, ¿no?, a ser también número 1 de dobles, a estar muy arriba y ganar Grand Slam en singles, y siempre me lo recordaba en el vestuario. Entonces el Club de Campo siempre ha estado muy presente en mi vida, ¿no? He jugado equipos por ese club, he jugado equipos por el Club de Tenis Chamartín, cuando se hacía allí también el torneo, luego ahora sigo perteneciendo al Club de Tenis Chamartín. Entonces, que todos estos clubs sigan empujando por el tenis, como sigue el Club de Campo ahora mismo con los torneos WTA que está haciendo, pues para mí me parece que es maravilloso, ¿no? Y que la gente pueda ir a verlas jugar, a las jugadoras, y a las niñas, ¿no?, que puedan un poco estar ahí y empaparse, ¿no?, del tenis sin tener que ir a un gran evento, sino ahí verlos más de cerca, creo que es muy importante. Sé que todo ha cambiado mucho, Virginia, pero si pudieras traerte algo del ambiente de aquellos torneos de antaño a los torneos actuales de Madrid, ¿qué cogerías y te lo traerías al presente? Sin duda el compañerismo que había, o sea, era otra forma, ¿no? No era tan profesional todo, entonces vivías más el día a día con las jugadoras, bueno, pues si podías ayudarte te ayudabas, y salir a cenar juntas, a veces compartías las habitaciones para que no te saliera más caro. Todo eso se ha ido perdiendo, ¿no? También ahora se gana mucho más dinero, con lo cual te puedes permitir muchas más cosas, pero lo que había antes, esa familia del tenis, se ha perdido un poco. Pues entonces yo voy a hacer lo contrario. Quiero saber qué te llevarías de los torneos actuales para enriquecer los de los años 90. Hombre, pues me llevaría todo lo bueno que tienen ahora, ¿no? Que hay mucho más dinero, está todo mucho más modernizado, entonces, bueno, de ir a jugar ante Roland Garros, por ejemplo, a ir ahora, pues no tiene nada que ver. O sea, las instalaciones han cambiado muchísimo, cómo tratan a los jugadores, todas las ayudas que te dan a la hora de poder comer, de poder el transporte, todas esas cosas, ¿no? Antes, bueno, pues te buscabas la vida y llegabas a los torneos como podías, y ahora no, ahora todo es mucho más fácil. Virginia, comentabas que tu primer torneo fue en Roma contra las Williams. Me gustaría conocer o saber cómo se podría contrarrestar el juego de tenistas de mayor corpulencia y potencia de golpes, como por ejemplo eran las hermanas. Bueno, pues al final con picardía, con buen tenis y sobre todo, bueno, pues tácticamente sabiéndolas jugar, ¿no? Dónde poderlas hacer más daño. También yo creo que a veces por más hambre, ¿no?, que tenías de quererlas ganar, eso ayudaba también. Y al final, bueno, pues intentando no intimidarte, ¿no?, con la potencia, porque al final desde fuera ves que la gente pega muy duro, pero muchas veces luego entras dentro de la pista y aunque tú no pegues duro, sabes que esos golpes tienes tenis, ¿no?, para poderlos contrarrestar. Entonces, que no te ganen el partido fuera de la pista, ¿no?, que si te lo tienen que ganar, que sea dentro. Virginia, ¿te llega a la vista para ver, no sé si me dan plano los compañeros Sí, que tengo encima de la cabeza? raqueta. ¿Lo Sí, distingues? sí, sí. La última gloriosa, la Una de última ellas. gloriosa. Sí, Pues vamos a entrar en esa época gloriosa. ¿A base de qué
se forja el éxito de una pareja de dobles como para llegar a ser número 1 del mundo? Bueno, yo creo que a base de constancia. A Paola y yo, por ejemplo, empezamos perdiendo. Nuestro primer torneo fue un desastre. Nadie hubiera dicho que podíamos seguir, ¿no? Y luego a base de constancia, de pasárnoslo bien. Yo una de las cosas, bueno, ahí lo veis en las fotos, que era que me divertía mucho. Ya jugara con Paola, con Anabel, con Conchita, con quien fuera, para mí lo disfrutaba. Y a partir de ahí, bueno, pues evolucionando en esa compenetración con esas compañeras, ¿no? Porque eso también es muy importante, estar compenetradas y saber lo que cada una va a hacer en cada momento. Eso también era una de las cosas que teníamos mucha sintonía, por ejemplo, con Paola. Con Anabel lo tuvimos que trabajar, por ejemplo, porque al principio no habíamos casi jugado cuando preparamos Beijing y estuvimos un año trabajando para ello. Y conseguimos esa sintonía donde, bueno, pues nos conocíamos lo suficiente para saber lo que iba a hacer cada una en cada momento. Y Virginia, hablemos de tu faceta de directora de torneos. ¿Cuáles son las tareas que más te ilusionan cuando tienes que dirigir los torneos de ámbito mundial, tanto masculino como femenino? Lo que más me apasiona siempre es ver buenos partidos, ¿no? Tener a los jugadores y las jugadoras un poco mimadas, ¿no? Dentro de lo que podemos, ¿no? En nuestro torneo, pues poderles mimar, ¿no? Yo sé lo que es comenzar con esos torneos que son tan importantes, ¿no? Que son la base, ¿no? Del tenis, e intentar, bueno, pues si necesitan cualquier cosa, podérsela hacer llegar. Para mí eso es lo más importante. Y no estamos hablando de torneos cualesquiera. Virginia asume hace 12 años la dirección del ATP Challenger, de los más prestigiosos del mundo, de uno de los 9 que tiene mayor historia en el planeta, que es el Open Castilla y León Villa del Espinar, y se marca de salida así un reto, y es que el Challenger tenga doble programación, es decir, que puede incluir un torneo de categoría ITF femenino, y lo consigue y lo mantiene, así que yo solo puedo decir chapó, porque una tenista dirija 2 eventos de rango mundial en la misma semana y encima lo haga bien. Pues ahí queda el apunte en cuanto a directora de torneos. Yo voy a la faceta de escuela. ¿Cuáles son los pilares básicos de vuestra escuela en el Club Deportivo Somontes? ¿Y cuáles son los pilares básicos de la escuela? ¿Y qué papel dirías que juega el tenis en la formación académica y personal de los que lo practican? Hombre, todas las academias hablan de los valores, de cómo transmitir los valores a los niños. Yo creo que en nuestra academia, en nuestra escuela, intentamos que los niños sobre todo se diviertan, sobre todo la base, ¿no? Los más pequeños, nuestra escuela de fin de semana, la escuela de entre semana, sobre todo que vayan y quieran volver. Yo creo que eso es lo más importante en cualquier deporte que haga cualquier niño. Muchas veces hay algunos que están empujados pues, por el padre, por otras personas. Yo creo que lo importante es que cuando entran en la pista ellos se diviertan. Y luego, pues poderles enseñar, bueno, pues que hay que sacrificarse, que todo tiene su recompensa. De alguna manera el mundo te recompensa cuando tú te esfuerzas. Entonces esto es otra de las cosas que nos gusta que los niños aprendan también a esforzarse para saber que van a tener una recompensa, ya no sea de ganar un partido, sino de otras cosas que te aporta, ¿no? el tenis. Es un deporte individual y es complicado, eso sí que es verdad. Entonces intentamos también fomentar el compañerismo entre los niños, que también creo que es algo importante. Y luego que puedan competir pues dentro de la propia escuela, ¿no? Teniendo nuestros rankings, teniendo nuestros eventos, ¿no? Para que ellos cuando salgan a otros torneos pues no se vean ahí indefensos, sino que hayan podido aprender, ¿no? Que no solo es pegar a la pelota y hacerlo bien, sino que luego tienes que aprender a competir y eso a veces es complicado de enseñar. Y Virginia, no me gustaría despedirte sin hacerte pues una última pregunta también, como curiosidad periodística en este caso, porque como bien ha dicho Goyo, también eres comentarista del tenis en televisión. ¿Qué es lo que más te llena de tu labor de comentarista en los torneos que retransmites en televisión? A ver, yo creo que lo que más me llena es poder aportar un granito de arena, ¿no? A la gente que está viéndolo, ¿no? Los tenistas, ¿no? La gente del tenis, pues muchas veces das por sentado muchas cosas, pero hay mucha gente que no las sabe, muchos aficionados que
por ahí no tienen claro, pues muchas veces cuando dices, hay cambio de bolas, o por qué eliges una bola más nueva que otra, bueno, esas curiosidades. Y luego intentar aportar, bueno, pues a veces, pues el haber vivido, ¿no? Los partidos en ese momento, por qué se pone nervioso un jugador o una jugadora, por qué de repente deja de jugar bien, no sé, intentar aportar esas cosas que si no has estado ahí es complicado que la gente lo sepa, ¿no? Entonces intentar llevarles, bueno, esa pequeña experiencia mía. Pues Virginia, muchísimas gracias por estar hoy en Tenis Madrid. Ha sido todo un lujo. Yo es mi primera entrevista contigo. Goyo me lleva mucha experiencia en esto y te envidio enormemente, amigo Goyo. Te envidio enormemente. Pero de verdad, muchísimas gracias porque es todo un placer y todo un orgullo contar con una tenista espectacular y mejor persona en este programa de Tenis Madrid. Virginia, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y un placer por haberme invitado al programa. Amiga, yo te diré lo que creo, te dije hace 29 años en la primera entrevista. Da gusto charlar con una persona como tú y hoy en día ya con un palmarés como el tuyo. Gracias por lo que aportas al tenis y por lo que aportas como persona. Nada, un placer, Goyo, y de aquella entrevista salió una amistad de tantos años, así que siempre es un gusto, ¿no? Pues muchas gracias, Virginia. Hasta otra. Adiós. Hasta luego. Madre mía, Goyo, madre mía. Necesito respirar un poquito, así que si te parece, para poderlo hacer, pasamos a la siguiente sección, que es el ¿Sabías qué? Que por cierto, esta vez sí que no me la haces tú, aunque me has hecho una sección muy parecida. Esta vez tenemos a una nueva compañera, a María Romero. María, ¿qué tal? Bienvenida a Tenis Madrid. Hola, buenas, Pablo, hola, Goyo. María, qué sorpresa. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Un placer Bueno, María, estar con vosotros. ¿Qué nos vas Igualmente. a traer? ¿Qué nos vas a traer en esta sección que te ha puesto Goyo el listón muy alto, de esta sección de curiosidades? En esta ocasión el ¿Sabías qué? Porque me ha apuntado Goyo una cosa que se llaman escaladas de Agassi y Alcaraz en la ATP, que yo todavía no entiendo muy bien. Así que, María, cuéntanos. Muy bien, pues me ha dejado Goyo el placer de hablar de dos grandes, así que a ver si os gusta el ¿Sabías qué? Que os traigo, sobre los dos meteóricos ascensos en el ranking mundial de dos ganadores del Master 1000 de Madrid. Empezamos a hablar nada más y nada menos que del estadounidense Andre Agassi, que fue el primer campeón del Master 1000 madrileño en la Casa de Campo del 2002. Protagonizó en 1998 el mayor ascenso de la historia del ATP, dentro del top 10 y después de haber jugado varios challengers. Agassi, que fue el 141 del mundo en noviembre de 1997, escaló 137 posiciones en apenas 12 meses, hasta alcanzar el número 4. 7 meses después bajó al número 14 para convertirse en el número 1, 2 meses más tarde, es decir, en julio de 1999. Por otro lado, el murciano Carlos Alcaraz ganó el Master 1000 madrileño 20 años después que Agassi. Como recordaréis bien, el año pasado. Alcaraz, que ya había ganado en la Caja Mágica el título sub-12, 7 años antes, triunfó de nuevo en Madrid y ello le permitió colocarse sexto en el ranking ATP. Es decir, Carlos, que había ascendido 591 posiciones en la clasificación mundial desde que apareció en ella, fue justo 3 años y un mes antes, escalando 108 puestos solo un año. Después fue el cuarto del ranking en agosto y número 1 del número en septiembre. Ahora sí lo entiendo, la escalada meteórica tanto de Agassi como Alcaraz. Goyo, por cierto, vaya pedazo de fotos del amigo y compañero Alberto Simón, ¿eh? Buen apunte, Pablo, es verdad, buen apunte. Ya sabía yo que se me va a olvidar que un buen amigo es que no hay nada como la confianza, que a veces dicen que da asco, ¿no? Y se me olvida las pedazos de fotos de... También es verdad que había algunas de la revista Grand Slam de tenis, en concreto las de Agassi, porque Alberto Simón todavía no estaba operativo en el tenis, pero cierto. Y qué bonita historia paralela, separada por 20 años redondos, entre los dos campeones del Masters 1000 de Madrid, con esos ascensos brutales en la clasificación de la ATP. Muy bien, María. Muchas gracias. María, ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por tu estreno en Tenis Madrid. Esperamos contar contigo en próximos programas, porque la verdad es que lo has hecho muy, muy bien. Y no te voy a decir que no haya superado a Goyo en el ¿Sabías qué? La verdad es que me ha gustado bastante, María. Nada, estaba listo muy alto para superar.
De verdad, me pienso teñir de rubio, de verdad. María, muchas gracias. Te esperamos en el próximo programa de Tenis Madrid. Muchas gracias. Gracias, María, un placer. Gracias. Un placer igualmente. Bueno, Goyo, pues llega el momento de conocer el club de este programa. En este caso vamos a hablar de un complejo deportivo que lleva, si no me equivoco, más de 50 años, exactamente 56 años en el mundo del tenis, y no es ni más ni menos que el Real Automóvil Club de España. Pero mejor, Goyo, vemos el vídeo. El RACE, Real Automóvil Club de España, la verdad es que vídeo espectacular, como es el propio club, Goyo. Si los ojos daban de sí como un plato debajo de uno hondo, los pabellones auditivos no menos. Me ha impresionado tanto la imagen, pero casi más el golpeo de las pelotas de golf y de tenis. ¡Qué maravilla de sonido! Es un clásico, como decías, más de medio siglo de historia que tiene y muchos títulos en diferentes modalidades, porque es un complejo deportivo, como se ha podido ver, que abarca un montón de disciplinas. Solo en tenis tienen 25 pistas, nada más. La verdad es que estamos conociendo en esta sección a los clubes de Madrid. ¿A cuál mejor? La verdad es que es un auténtico placer que los amantes del tenis puedan elegir cualquiera de los clubes que estamos presentando en estas secciones. Y la verdad es que el Club RACE es todo un espectáculo. Como espectáculo también es la próxima sección, nuestro cara a cara, que ahora sí, Goyo, nos la trae nuevamente Ainhoa. ¿Ha vuelto al cara a cara? La ha recuperado, bien dices. Ha recuperado a Ainhoa, que no pudo estar en la anterior, y en esta le ha dicho a Roberto Ortega: aprovecho que estás fuera para quitarte yo el flashback, como hemos visto, y retoma su cara a cara. Interesante, ¿eh? Con dos jóvenes de proyección internacional. Hoy en nuestra entrevista cara a cara presentamos a nuestros dos jóvenes madrileños de proyección internacional, Izan Bañares y Blanca Verges. ¿Cuándo y por qué empezasteis a jugar al tenis? Empecé a jugar al tenis cuando tenía 4 años porque antes, cuando vivíamos en Asturias, mi hermana jugaba al tenis y nos mudamos aquí a Madrid. Y como llegamos en verano, mis padres no sabían qué hacer, qué podía hacer, y tenía un club de tenis cerca de mi casa y me apuntaron y vieron que se me daba bien, entonces empecé a jugar. Qué bien. Yo empecé con 3 años y porque iba los fines a mi club social y mis padres querían que hiciese una extraescolar, entonces me apuntaron a tenis. Qué bien. ¿Qué estudiáis y cómo compagináis estudios con deporte? Estudio primero de bachiller y pues por las mañanas entreno y por las tardes voy al colegio. Yo estudio primero de la ESO y voy primero a entrenar por la mañana, luego voy al colegio de 10:30 a 3:30 y de 4 a 7 entreno normalmente. ¿De cuál de vuestros resultados estáis más orgullosos y por qué?
El torneo que más orgulloso estoy es el Tennis Europe de Dinamarca, porque había mucho nivel, competí muy bien y estoy muy orgulloso. Yo estoy muy orgullosa del IBP Santurci porque fueron partidos muy duros en todas las rondas y supe hacerlo bien y sacarlos. ¿Podéis ordenarme fuerza física, fuerza mental y calidad técnica? Para mí lo más importante es la fuerza mental, luego la fuerza física y luego la calidad técnica. Para mí lo más importante es la cabeza, luego yo creo que sería el físico, la fuerza física y por último la técnica. ¿Cuál es vuestra superficie favorita y por qué? Mi superficie favorita es la pista rápida porque con mi juego va muy bien y me gusta moverme, me parece fácil y la bola va más rápida. Mi superficie favorita es dura también porque es mucho más rápido todo el juego y no te cansas tanto como en tierra. ¿Cuál es vuestro golpe favorito de ver y de ejecutar? Mi golpe favorito es el saque de Aryna Sabalenka y el que más me gusta a mí es mi revés. Mi golpe favorito de ver es la derecha de Dominic Thiem, me parece muy bonita y mi golpe favorito es la derecha. ¿Qué dos características de vuestra raqueta diríais que os benefician para vuestro juego? Mis dos características favoritas son que la bola despide mucho y que el punto dulce es muy grande. Pues de esta raqueta las dos características me gustan, que se puede dar mucho efecto y a la vez la bola sale mucho. ¿Creéis que vivís en un buen momento de la historia del tenis español? Sí, ahora con Alcaraz, que es número 1, tan joven y que seguimos teniendo ahí a Rafa Nadal, pues es bastante bueno. A mí me parece un muy buen momento porque hay muchos ejemplos a seguir como Rafa y Alcaraz ahora que va a empezar a ganar o a conseguir títulos, o eso espero, y me parece un momento para aprender mucho. ¿Pensáis que Madrid es una buena región para entrenar? A mí me parece que es una región muy buena porque está la federación que tiene gran variedad de pistas y de entrenadores. Encima puedes hacer muchos viajes por España y en comparación a otras federaciones he escuchado que esta es de las mejores. Sí, es una buena región porque al final en Madrid hay mucha gente y pues hay muchas más oportunidades en cuanto a todo. Hay muchísimos clubs, muchísimos entrenadores y muchísimas personas con las que puedes entrenar y eso. ¿Con qué jugador o jugadora os gustaría echar un peloteo y por qué? A mí con Aryna Sabalenka porque es mi jugadora favorita y aparte me parece que es muy buena persona y me cae genial. A mí me gustaría con el exjugador Roger Federer porque me parece que su juego es muy elegante y tiene pinta de ser una persona muy amable. ¿Cuáles son vuestras metas e ilusiones para este 2023? Mis metas son clasificarme para el Master Rafa Nadal Tour y yo creo que también hacer cuartos en el Campeonato de España. Mis objetivos es dar mi mejor versión todos los días y alcanzar el máximo nivel y con eso llegar a los resultados. Hasta aquí nuestra entrevista cara a cara con Izan Bañares y Blanca Verges. Sí, señor Goyo, un cara a cara visionario. No sé si es que somos visionarios o es que traemos suerte. Porque Izan Bañares, ahora lo contaremos, después de este cara a cara, ha sido espectacular el torneo que ha hecho, ¿eh? Pero eso lo contamos un poquito más adelante, si te parece, Goyo. Ya traía cuerda, ¿eh? Sí, Nos ¿no? hemos montado en caballo ganador, compañero. Por cierto, sección auténticamente redonda. Han contestado a más preguntas que ninguno de los anteriores protagonistas del cara a cara y en casi la mitad de tiempo. Así que felicidades a Ainhoa Atucha, desde luego a Izan Bañares y a Blanca Verges. Y ojo,
que la imagen tenía un novato y creo que muy logrado lo que ha hecho nuestro compañero Carlos Fernández. Así que cara a cara, redonda. La verdad es que sí, ha quedado espectacular y es que Ainhoa va cogiendo cada vez mejor los trastos en este sentido. Si te parece, llegamos al momento del concurso, pero antes de hablar del concurso de esta semana, tenemos que decir quiénes son los ganadores de las zapatillas y las camisetas Homa de Pablo Carreño. Y mejor que decirlo, pues nada, ahí están sobredimensionados en la pantalla. El señor Saavedra Jr., ya sabía yo porque no lo quería decir, y Elena Espartero son los ganadores de las zapatillas y la camiseta. Y para esta semana, que tenemos regalitos de Homa, una sudadera y una camiseta, Goyo, ¿qué pregunta te has buscado? Digo yo que la marca es Homa, pero los obsequios llevan el sello de la Federación de Tenis de Madrid, que según está el deporte ya es un buen escudo, ¿eh? La pregunta, pues es fácil. Incidí mucho cuando comenté esto en el programa hace unos minutos. ¿Cuántos títulos de dobles logró Virginia Ruano en el torneo de Madrid? Facilita, ¿eh? ¿Cuántos? Venga, ¿te puedo dar una pista para nuestros telespectadores? Menos de 10. Venga, escúchame, que los dos fueron en mayo. ¿Te parece? En años impares, ¿te parece? ¿En años impares o que eran los que has dicho? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que has dicho la respuesta? Que, Goyo, pues mira, si es que... mira por dónde lo mismo vas a inducir a error. Mejor que nuestros seguidores se vean el inicio de la entrevista de Virginia para que no les confundas, maldito. Goyo, que hay que estar espabilado, que luego nos escriben y nos ponen cada barbaridad en el Instagram. Ya sabéis, todos aquellos los que queráis participar a través de nuestro Instagram, tenismadridtv, @tenismadridtv, con la respuesta a cuántos títulos de dobles logró Virginia Ruano en el torneo de Madrid. He jugado con la palabra dobles, las cosas como son. Y si te parece, Goyo, llega el momento de las noticias de competición, que como decías al principio, hay un montón, Está en esta sección o en este programa hay un montón porque la competición ha avanzado. Y empezamos por la de Izan Bañares, que fue el protagonista de nuestro cara a cara de hoy y ganó su primer torneo sub-14 en Dinamarca. Pues después de sus dos éxitos internacionales sub-12 en Granada y Telde el año pasado, el flamante campeón de España, Alevín, ha sumado su primer título sub-14, como bien dices. Bañares, que también fue subcampeón del Tennis Europe sub-12 de Manacor, consiguió este nuevo logro en el certamen juvenil continental al imponerse en la final danesa de Horsholm al italiano Leonardo Fiocchi por 6-3 y 7-5. Ahora Izan ha de parar un tiempo para recuperarse de una lesión abdominal. Pues Izan, que te recuperes bien prontito y vamos de campeón a campeón. Y es que Alejandro Moro sumó 16 puntos ATP en el Challenger Città di Rovereto en Italia, en el ATP Challenger 75 en pista dura. El madrileño, que entró como lucky loser, perdedor afortunado que se recupera para el cuadro, lo hizo por la parte baja de este. Debutó derrotando al chino, ojo al apellido, que ya lo tuvimos este año en una transmisión y algunos se reían, pero lo voy a leer despacito porque es así, El chino se llama Bu Yuchancoete. Chao Coete. Toma ya, Yuchancoete. No, perdón, Chao Quete. Claro, es que vino sí. Chaoquete. Jun Chaoquete, todo junto, Jun Chaoquete. No confundir con ningún chanquete, o sea, ¿vale? Tiene miga. Lo ganó 6-4, 4-6, 6-2. En octavos de final sacó del cuadro al octavo cabeza de serie y 206 del mundo, el belga Joris Delors, por 6-1, 5-7 y 7-5. En cuartos de final plantó cara al segundo cabeza de serie, el suizo Dominic Stricker, que es 153 del mundo, y a la postre fue el campeón del torneo. Pues el español empató el encuentro a un set, pero el favorito se llevó la tercera manga. Así, Alejandro se manchó de este Challenger italiano, como bien has dicho, con 16 puntos ATP y muy buenas sensaciones. Y en esta noticia tengo que dar las gracias por las fotografías al compañero Calabro, Felice Calabro. Así que hay que hacer también mención, claro que sí, a los que nos facilitan las imágenes, Goyo. Efectivamente cedió las fotos al tenista español y es de agradecer porque, mira, lo hemos podido sacar en imagen. Bueno, siguiente noticia. Los juveniles de la Universidad Europea firman en el palmarés de la Liga número 50.
Pues vamos a recrearnos con esas imágenes que pudimos recabar en las pistas de la Federación, ya de la ceremonia de trofeos. Ahí están los campeones. La Liga Juvenil ha celebrado su medio siglo de existencia, llegando al colofón este pasado domingo en las pistas, como digo, de la FTM en el norte de la capital. En esta especial edición han inscrito su nombre en el palmarés los jugadores que representan a la Universidad Europea Tennis Spain, como ya lo habían hecho antes en 22 ocasiones. Tennis Spain dominó la serie final de la primera división ante el club de tenis Chamartín, uno de los más laureados en la historia de esta competición. La disputa por la tercera plaza la resolvieron para sí los tenistas del Club Internacional de Tenis Majariego al imponerse al club de tenis Alborán del este capitalino. La festiva jornada se cerró con una ceremonia de trofeos presidida por Tati Rascón, junto a Carlos Rodríguez, Laura Monterrubio, Joaquín Montes y José Bosch, presidente y miembros del comité juvenil. Acto en el que los tenistas de categoría junior recibieron especial despedida tras su última temporada en esta liga juvenil, lógicamente al ser junior. Este ejemplo de competición por equipos elevado a la máxima potencia, que requiere del esfuerzo y la dedicación lógicamente, de los padres, de las madres, de los entrenadores, pues tuvo como juez árbitro a Alberto Espadas y como director a Kini Iglesias. Y triunfo de las madrileñas Rodríguez y Hoff en el tenis playa valenciano, porque las vigentes campeonas de Madrid de tenis playa se adjudicaron la prueba N3 del circuito de la Comunidad Valenciana, organizado por Beach Arena. Claro, lógicamente no tenemos litoral y temperaturas para jugar en la arena, hay que esperar a mejor temporada, mejor época, pues marcharon a la Comunidad Valenciana. Irene Rodríguez y Crispy Hoff se impusieron en 2 mangas al dúo formado por María Mulero y Leticia Cervera en la final, como antes habían hecho en semis ante Alba Acosta y Sara Celma, ganadoras del Cetro Nacional más 30. Y ya que hablamos de tenis playa, avanzamos que nuestra región contará con un evento dentro del calendario nacional de la Liga Mafre Tenis Playa de la Real Federación Española de Tenis. Será el primer fin de semana de septiembre cuando la arena del Polideportivo Eduardo Guillén de Collado Mediano albergue la 13ª cita de 16 de esta liga, que recorrerá 14 municipios del litoral peninsular y de ambos archipiélagos, siendo Collado Mediano el único, lógicamente, no costero y además en la sierra. Primer fin de semana de septiembre, eso, Goyo, hay que anotarlo en agenda, en negrita y mayúsculas. Finalizó la 6ª edición del Challenger Juvenil de la Universidad Camilo José Cela. Hasta 211 jugadores tomaron parte en este 6º torneo Madrid Tennis Talent organizado por el Sports Club de la Universidad Camilo José Cela en las pistas del Club Deportivo Cultural SEC de Villanueva de la Cañada. De esta competición, perteneciente a la categoría Challenger del Circuito Juvenil de Madrid, salieron campeones los benjamines Ariadne Lucía Puente e Izan Jiménez, los alevines Nicolás Serrano y Siena Roudet, y los infantiles Marina Jerova, Georgi Piralov en A y Cristian de Castro en B. Adrián Oltean y Nadie Jiménez ganaron los cuadros cadetes, como Mencía González e Iker García hicieron en los juniors, mientras que los campeones absolutos fueron Pablo Vivero y Mara Martí, y Fernando Morán fue el vencedor en veteranos más 35 y Carlos Rodríguez en el cuadro infantil de consolación. Y terminamos con el 20º trofeo Antonio Martínez para jóvenes en el Chamar. Pues en el Chamar, efectivamente. Me has cambiado la céntima de pista un rato. ¡Uy, Dios mío! Perdóname. El clásico campeonato social juvenil del Club de Tenis Chamartín, que lleva el nombre del gran jugador y entrenador, ha cumplido sus 20 ediciones. El propio Antonio Martínez estuvo una vez más a pie de pista y fue partícipe de la entrega de premios. Inscribieron sus nombres en el palmarés de esta significativa edición el benjamín Carlos Boules, los alevines Ruth Balmaseda y Mario Marín, los infantiles Pablo Sánchez y Marta García y el cadete Adolfo Hinojar. Los ganadores de consolación fueron Pablo Silvetti, Sofía Garde, Gonzalo Arzac y Javier Sierra. Ángel Ruiz ejerció un año más de juez árbitro, y en la entrega de trofeos, además de Antonio Martínez, estuvieron representantes del club como Nicolás Ramos, presidente, Amadeo García y Rafael Jodar. Y con tantas noticias de competición, lógicamente se nos viene encima una próxima agenda llenita de competiciones. Goyo, mejor que contarla a nosotros, la vemos ahí sobreimpresionada para que nuestros telespectadores puedan tomar nota, porque a nosotros nos toca decir adiós, nos toca despedirnos de este magnífico programa, Goyo, que me has traído hoy de Tenis Madrid. Compañero, es verdad, un auténtico placer y gracias a todos los intervinientes. Un programa redondito, como te gusta decir a ti, que hace el número 3, pero que en realidad es el 4, porque empezamos con un programa 0 muy interesante. Ahí queda este 3.
Pues Goyo, muchísimas gracias por este pedazo de programa tan espectacular y muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, si les ha gustado, nos vemos dentro de 15 días aquí en Tenis Madrid. Hasta la próxima.